Los cursillos de cristiandad cumplen 75 años. Esta semana se cumplen 75 años del primer cursillo de cristiandad de la historia. Esto ocurrió en el año 1948, donde se realizaron multitudinarias peregrinaciones de jóvenes de Acción Católica a Santiago de Compostela. Estas dieron lugar a una nueva forma de evangelizar. Los días del 7 al 10 de enero de 1949, en el monasterio de San Honorato de Mallorca, se celebra el considerado así como el primer cursillo de cristiandad de la historia. Te cuento, a Santiago Santos era el lema de la peregrinación, que en el año 1948 se realizaron una multitudinaria peregrinación de jóvenes de Acción Católica a Santiago de Compostela, una iniciativa promovida por el entonces presidente Manuel Aparici, contando con el apoyo entusiasta del mismo Papa Pío XII, si mal no me equivoco. El objetivo era hacer que estos 100.000 jóvenes españoles peregrinaran a la tumba del apóstol Santiago, mostrándose que quisieran hacer de sus vidas un continuo caminar en santidad hacia Dios. Estos cursillos, se lee en una nota de prensa del movimiento de cursillos de cristiandad, que tiene sus raíces en la preparación de esta peregrinación a Santiago por parte de los jóvenes de Mallorca. Y con el devenir de los años, pues se ha fructificado una experiencia de primer anuncio ampliamente extendida en el mundo, que posibilita que personas de muy diversas situaciones y circunstancias la descubran y experimenten el amor de Dios en Cristo. ¿Existe una nueva forma de evangelizar? No lo sé. Los iniciadores del movimiento en mención, un grupo en el que se destaca al laico Eduardo Bonín, al sacerdote Sebastián Gallá, y con ellos un obispo, el de Mallorca, Juan Hervás. En el entorno de estos jóvenes de Acción Católica y en el marco de la preparación de la peregrinación, han desarrollado lo que hoy se podría llamar una nueva forma de evangelizar, especialmente a los alejados de Dios y de la Iglesia, que luego se denominó como cursillos de cristiandad. ¿Has oído tú de este cursillo? ¿Lo siguieras? Los primeros años de los cursillos de cristiandad llevaron a cabo una intensa tarea de estudio, reflexión y experimentación, donde han tomado elementos de los distintos cursillos de formación ya existentes en Acción Católica para preparar a los jóvenes peregrinos, denominándolos cursillos de adelantos de peregrinos y de jefes de peregrinos. Estos además fueron ensamblándose en una nueva propuesta que llegaría a todos y que además permitiese que cualquiera de nosotros pudiéramos conocer y vivir lo esencial del ser cristiano en toda su intensidad y plenitud. Me llama mucho la atención el primer cursillo en San Honorato de Mallorca. De esta forma, los días del 7 al 10 de enero en 1949, en el monasterio de San Honorato de Mallorca, se ha celebrado el considerado como primer cursillo de cristiandad de la historia, por allá entre los días 7 y 10 de enero, que ciertamente permitiría que aquellos primeros 21 asistentes experimentaran un encuentro con Dios que dio un vuelco a sus vidas. Desde aquel primer cursillo, este movimiento ha ido creciendo, y hoy los cursillos de cristiandad es un movimiento eclesial de difusión mundial, reconocido canónicamente por la Santa Sede e incluido en el repertorio de movimientos y asociaciones del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Francisco, sobre esto, vivir a la gracia de Dios es hermoso, manifiesta. Son muchos los obispos de todo el mundo
que se acogen a esta y apoyan la tarea del movimiento Cursillos de Cristiandad en el campo de la evangelización de sus diócesis. Además, desde sus inicios se ha recibido el reconocimiento y aprecio de los sucesivos romanos pontífices. Desde Pablo VI al Papa Francisco, actualmente, que en un reciente encuentro en Roma decía a los representantes de este movimiento en Europa: os agradezco lo que hacéis en la iglesia, que es tan hermoso ayudar a encontrar a Jesús, ayudar a que se comprenda que vivir en gracia de Él es hermoso. Presente en estas 57 diócesis de España durante estos 75 años, más de 300.000 personas se han encontrado con Cristo a través de los cerca de 11.000 cursillos que se han celebrado en España desde hace ya su origen, y hoy el movimiento estaría presente en 57 diócesis en nuestro país. En cada una de estas, de las cuales encontramos las escuelas de dirigentes que trabajaban incansablemente para llevar el amor de Dios a aquellos que no lo han conocido a través de su propio testimonio de vida. Muy pocos se imaginarían que aquella peregrinación, que tardó más de una década en prepararse, ocasionaría que tantas vidas cambiarían gracias a que el Espíritu Santo suscitara esta y otras realidades actuales de la Iglesia, aquellos jóvenes que abrirían un nuevo camino para peregrinar hacia Santiago. Abrieron también caminos de gracia que después de pasar 75 años seguirían, como dice su lema, llenando el mundo de colores. Los cursillos de cristiandad. El Papa nos dice: la paz está amenazada y el año que se viene jubilar es necesario. En un discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede para el tradicional intercambio de felicitaciones por el año nuevo que viene, que estamos ya empezando, el Papa pasó revista de las situaciones que se viven en el mundo, comenzando por las guerras, y dedicó esta reflexión a la paz en un momento histórico en el que está cada vez más amenazada, recordando que es tarea de todos, de toda la Santa Sede, en el seno de la comunidad internacional, ser una voz profética y una llamada a la conciencia. Como cada año, el tradicional discurso del Papa al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, a los embajadores que en la actualidad han procedido de 184 países, representa una llamada de atención ante las coyunturas del mundo, con sus desafíos y los caminos posibles a recorrer en favor de la comunidad o de la humanidad. Y en esta ocasión Francisco dedicó su reflexión a la paz, cada vez más amenazada, recordando que es tarea de todos o de la Santa Sede en el seno de la comunidad internacional ser una voz profética y una llamada a la conciencia. Entre otros temas, se refirió a la inteligencia artificial, la migración, la maternidad subrogada y otros nuevos derechos no del todo compatibles respecto a los definidos originalmente y no siempre aceptables. Esta protección del patrimonio genético humano, el cambio climático, la educación, la libertad religiosa y las desigualdades, sin olvidarse de un pequeño detalle: el próximo jubileo. El próximo jubileo. Tras agradecer las palabras del embajador George Paulides, decano del cuerpo diplomático, quien expresó sus profundas preocupaciones de la comunidad internacional, el Santo Padre dio las gracias a todos por su compromiso dedicado a favorecer las relaciones entre la Santa Sede y sus países. Asimismo, recordó la ampliación de la familia diplomática gracias al establecimiento de relaciones con el Sultanato de Omán y el nombramiento de su primer embajador. La paz, don de Dios y nuestra responsabilidad. Después de informar acerca de estos últimos avances en la administración diplomática mediante nombramientos y ratificaciones de acuerdos, el Papa Francisco afirmó que hay una palabra que resuena tanto en modo particular en las dos principales fiestas cristianas:
La oímos en el canto de los ángeles que anunciaban en la noche el nacimiento del Salvador, y la que escuchamos en la voz de Jesús resucitado. Es la palabra paz. La paz es en primer lugar un don de Dios, y es el quien nos deja su, pero al mismo tiempo es nuestra responsabilidad. Felices los que trabajan por la paz, Mateo 5:9, una palabra tan frágil y a la vez tan comprometida y densa de significado. A ella quisiera dedicar nuestra reflexión de hoy, en un momento histórico en el cual está cada vez más amenazada, debilitada y en parte perdida. La Tercera Guerra Mundial a pedazos. El Santo Padre citó el discurso que el Papa Pío XII pronunciaría en su célebre radiomensaje a los pueblos de todo el mundo cuando la Segunda Guerra Mundial, hace ya casi 80 años, se acercaba a su fin después de más de 5 años de conflicto, y la humanidad, decía el pontífice, sentía una voluntad cada día más clara y firme surge en una falange cada vez mayor de donde nobles espíritus hacer de esta guerra mundial, de este universal desbarajuste, el punto de partida de una nueva era para la renovación profunda. Pasaron 80 años después, el empuje de aquella renovación profunda parecería haberse acabado y el mundo estaría siendo atravesado por un creciente número de conflictos que lentamente han transformado lo que se ha definido muchas veces como la Tercera Guerra Mundial a pedazos, en un verdadero y propio conflicto global. Francisco en este punto se refirió en primer lugar a su preocupación por lo que estaría sucediéndose en Israel y Palestina tras el ataque terrorista contra la población de Israel el pasado 7 de octubre. Repito mi condena por esta acción y por cualquier forma de terrorismo y extremismo. No es este el modo en el que se pueden resolver las controversias entre pueblos. Es más, las hacen más difíciles, causan sufrimiento a todos, y de hecho lo que provocó fue una fuerte respuesta militar israelí en Gaza que ha traído a la muerte de decenas de miles de palestinos, en su mayoría civiles, entre ellos muchos niños, adolescentes, jóvenes, y ha provocado una situación humanitaria gravísima con sufrimientos inimaginables. Guerras modernas. En cuanto a esto, el Papa dijo que ya no se desarrollan solo en los campos de batalla delimitados, ni tampoco afectan solamente a los soldados, sino que en contexto en el que ya no parece observarse una distinción entre los objetivos militares y civiles, no existe conflicto que no termine de algún modo por golpear indiscriminadamente a la población civil. Los sucesos de Ucrania, Gaza, son una prueba evidente de esto. No debemos olvidarnos de que las violaciones graves del derecho internacional humanitario son crímenes de guerra y que no es suficiente con evidenciarlos, sino es necesario prevenirlos. Se requiere, por tanto, un mayor compromiso de la comunidad internacional por la salvaguardia y la implementación del derecho humanitario, que parecería ser el único camino para la tutela de la dignidad humana en situaciones de enfrentamiento bélico. Incluso cuando se trata de ejercer el derecho de legítima defensa, es esencial atenerse a un uso proporcionado de la fuerza. ¿Sí? El Santo Padre destacó además en este punto: comenzaría el año, resuena con toda su actualidad la exhortación del Concilio Vaticano II en el Gaudium et Spes, y afirmó, refiriéndose a la crueldad de las guerras, que estas pueden que no caigamos en la cuenta de que las víctimas civiles no son daños colaterales, son más bien hombres y mujeres con nombres y apellidos que pierden su vida. Son niños que quedan huérfanos, y privados de un futuro, y estas son personas que sufren el hambre, la sed y el frío, o que quedan mutiladas a causa de la potencia de las armas modernas. Cito: si fuésemos capaces de mirar a cada uno de ellos a los ojos,
no de llamarlos por su nombre y de evocar su historia personal, miraríamos la guerra por lo que es, no tan solo una inmensa tragedia y una inútil masacre que golpea la dignidad de cada persona sobre esta tierra. Enorme disponibilidad de armas. Por otra parte, el Papa recordó que las guerras pueden proseguir gracias a la enorme disponibilidad de armas y se preguntó cuántas vidas se podrían salvar con los recursos que hoy se destinan a estos armamentos. ¿No sería mejor invertir en favor de la verdadera seguridad global? Y la propuesta de construir un fondo mundial para eliminar una vez más por todas el hambre y promover un desarrollo sostenible para todo el planeta. Entre las amenazas causadas por tales instrumentos de muerte, no puedo dejar de mencionar la que provocarían los arsenales nucleares y el desarrollo de artefactos cada vez más sofisticados y destructivos. Reitero una vez más la inmoralidad de fabricar y poseer armas nucleares. A este proyecto expreso la esperanza de que se puedan retomar lo antes posible las negociaciones para las reanudaciones de un plan de acción integral conjunto, mejor conocido como Acuerdo sobre el Programa Nuclear de Irán, para garantizar un futuro más seguro para todos. Después de mencionar esto, las demás regiones en conflicto, Ucrania, el Líbano, Siria, Myanmar, Azerbaiyán, Armenia, el Cuerno de África, la República, el Congo, Venezuela, Guyana, mientras que en otros como Perú, dijo, observamos fenómenos de polarización que socavan la armonía social y debilitan las instituciones democráticas. Cito, sigue siendo preocupante también la situación de Nicaragua, que es una crisis que se prolonga desde hace ya varios tiempo, con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense, en particular para la Iglesia Católica. La Santa Sede no cesa de invitar a un diálogo diplomático respetuoso del bien de los católicos y de toda una población. Los desastres naturales y a la actual crisis climática, Francisco sobre esto se refirió también a los desastres naturales que también son atribuibles a la acción o la negligencia humana y contribuyen gravemente a la actual crisis climática, como la deforestación de la Amazonía, que es el pulmón verde de la Tierra. Recordó también que al respecto que la crisis climática y medioambiental ha sido el tema de la conferencia de los Estados partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, la número 28, celebrada en Dubái el mes pasado, al que lamentó no haber podido asistir personalmente. La COP28, la adopción del documento final de esta representa un paso estimulante que revela que frente a estas múltiples crisis que estamos viviendo existe la posibilidad de revitalizar el multilateralismo a través de la gestión de la cuestión climática global en un mundo en el que los problemas medioambientales, sociales y políticos están estrechamente entrelazados. Su pretensión de ser exhaustivo, el Papa afirmó que nuestro mundo está cada vez más desgarrado, pero sobre todo se encuentran millones de personas, hombres, mujeres, padres, madres, niños, y cuyos rostros no son por lo general desconocidos y que con frecuencia olvidamos. La migración desde África y el Mediterráneo hasta América, las guerras, la pobreza, el abuso de nuestra casa común y la continua explotación de sus recursos que están en el origen de los desastres naturales son también causas que empujan a miles de personas a abandonar su patria en busca de un futuro de paz y seguridad. En su viaje, dijo el Papa, ponen en riesgo sus vidas debido a rutas peligrosas como en el desierto del Sahara, que en la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, en Centroamérica, en el norte de México, frontera con Estados Unidos, y sobre todo en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo debería ser más bien un laboratorio de paz, un lugar donde países y realidades diferentes se encuentren sobre la base de la común humanidad que todos
compartimos, como he podido señalar en Marsella durante mi viaje con ocasión de los rencontres mediterráneos. Francisco destacó que se suele pasar por alto la vocación del Mare Nostrum, que es la de ser un lugar de encuentro y enriquecimiento mutuo entre personas, pueblos y culturas. De ahí su afirmación, y cito: esto no quita que la migración tenga que ser reglamentada para acoger, promover, acompañar e integrar a los migrantes en el respeto a la cultura, la sensibilidad y la seguridad de las poblaciones que se encargan de la acogida y la migración y la integración. Y como lo ha afirmado en otras ocasiones, dijo también que es necesario recordar el derecho a poder permanecer en la propia patria y la consiguiente necesidad de crear las condiciones para que este derecho se pueda realmente poner en práctica. El camino hacia la paz exige el respeto de la vida, dice el Papa, teniendo en cuenta que este camino hacia la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por el niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni tampoco convertirse en un producto comercial. El Santo Padre afirmó además en ese sentido: considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño, y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato. Es por este motivo se hizo un llamamiento para que la comunidad internacional para que se comprometa a prohibir universalmente esta práctica. En cada momento de su existencia la vida humana debe ser preservada y tutelada. Aunque constato que con pesar, especialmente en Occidente, la persistente difusión de una cultura de muerte que en nombre de una falsa compasión descarta a los niños, los ancianos y los enfermos. No estoy seguro. El camino hacia la paz exige el respeto de los derechos humanos según la sencilla pero clara formulación contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo 75 aniversario se ha celebrado recientemente, y se trata de principios racionalmente evidentes y comúnmente aceptados. Las colonizaciones ideológicas, lamentablemente, recordó el pontífice, los intentos que se han producido en estas últimas décadas de introducir nuevos derechos no del todo compatibles respecto a los definidos originalmente y no siempre aceptables. Se ha dado lugar a colonizaciones ideológicas, entre ellas las que ocupan un lugar central, la teoría de género, que es extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en sus pretensiones de igualar a todos. Tales colonizaciones ideológicas provocarían heridas y divisiones entre los estados en lugar de favorecer la construcción de la paz. ¿Será? En otro orden de cosas, Francisco afirmó que existe un riesgo de una monadología, que es esto, de la fragmentación de clubes que solamente admiten a los estados considerados ideológicamente afines, incluso aquellos organismos hasta ahora eficaces, centrados en el bien común y en cuestiones técnicas, corren el riesgo de paralizarse debido a las polarizaciones ideológicas al ser instrumentalizados por algunos estados. Por supuesto, el diálogo requiere paciencia, perseverancia, capacidad de escucha. Sin embargo, cuando se hace un intento sincero de poner fin a esta discordia, se puede lograr resultados significativos. Pienso, por ejemplo, en el acuerdo de Belfast, conocido también como Acuerdo del Viernes Santo, firmado por los gobiernos británico e irlandés, cuyo 25 aniversario se conmemoró el año pasado, y este pone fin a 30 años de conflicto violento. Puede tomarse como ejemplo para incitarse y estimular a las autoridades a creer en los procesos de paz, a pesar de las dificultades y sacrificios que éstas exigen. El camino hacia esta y el diálogo interreligioso, Francisco reafirmó que el camino hacia la paz pasa también por el diálogo interreligioso, que exige ante todo la protección de la libertad religiosa y el respeto de las minorías. Nos duele tanto, por ejemplo,
constatar que cada vez más países adopten modelos de control centralizados de la libertad religiosa con el uso masivo de la tecnología. Y cito: particularmente preocupante es el aumento de actos de antisemitismo que se han verificado en los últimos meses, y quiero reiterar una vez más que esta lacra debe ser erradicada de la sociedad, sobre todo con la educación en la fraternidad y en la aceptación del otro. Discriminación contra los cristianos. Es igualmente preocupante el aumento de esta persecución y discriminación contra los cristianos, sobre todo en la última década. No pocas veces se trata, aunque sea de manera incruenta, pero de forma socialmente relevante, de estos fenómenos de lenta marginación y exclusión de la vida política, social y del ejercicio de ciertas profesiones que se dan incluso en tierras tradicionalmente cristianas. En total, más de 360 millones de cristianos en todo el mundo sufren un alto grado de persecución y discriminación a causa de su fe. Es cierto, y son cada vez más aquellos que se ven obligados a huir de sus países de origen. Juventud y nuevas tecnologías. Por último, al señalar que el camino hacia la paz pasa por la educación, que es la principal inversión en el futuro y en las jóvenes generaciones, el Papa acordó la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Portugal el pasado mes de agosto y se refirió en estos tiempos modernos al reto educativo que se refiere al uso ético de las nuevas tecnologías. Estas pueden convertirse fácilmente en instrumentos de división o de difusión de mentiras, como las llamadas fake news o paparruchas, pero también son un medio de encuentro, de intercambio mutuo y un importante vehículo para la paz. Cito: los notables progresos de las nuevas tecnologías de la información, especialmente en la esfera digital, se han presentado por tanto interesantes oportunidades y graves riesgos con serias implicaciones para la búsqueda de la justicia y de la armonía entre los pueblos. Por eso, me ha parecido importante dedicar este mensaje anual de la Jornada Mundial de la Paz a la inteligencia artificial, que es uno de los retos más importantes en los próximos años. Asimismo, afirmó que se impone una atenta reflexión a todos los niveles nacional e internacional, político y social, para que este desarrollo de la inteligencia artificial permaneciera al servicio del hombre, fomentándose así, no obstaculizándose, las relaciones interpersonales, un sano espíritu de fraternidad y un pensamiento crítico capaz de discernir. En esta perspectiva, el Papa dijo que adquieren especial relevancia las dos conferencias diplomáticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que tendrán lugar este 2024 y en las que la Santa Sede va a participar como Estado miembro. Cito: también debe prestarse especial atención a la protección del patrimonio genético humano, impidiéndose que se realicen prácticas contrarias a la dignidad humana, como la patentabilidad de material biológico humano y la clonación de seres humanos. El camino jubilar de la ciudad de Roma, al recordar que la Iglesia se prepara para el jubileo que comenzará en la próxima Navidad, el Papa agradeció a las autoridades italianas, tanto nacionales como locales, los esfuerzos que se están realizando para preparar la ciudad de Roma a fin de acogerse a numerosos peregrinos y permitirles sacar frutos espirituales del camino jubilar. Quizás hoy más que nunca necesitemos el año jubilar frente a tantos sufrimientos que provocan desesperación no solo en las personas directamente afectadas, sino que en todas nuestras sociedades, frente a nuestros jóvenes que en lugar de soñar con un futuro mejor, a menudo se sienten impotentes y frustrados, y frente a los nubarrones que en lugar de retroceder parecerían cernirse sobre el mundo. El jubileo es el anuncio de que Dios nunca abandona a su pueblo y siempre mantiene abiertas las puertas de su reino. El Papa además se despidió
de los embajadores, deseándoles a todos ellos y a los pueblos que la representan un feliz año para todos, 2024. Feliz año para usted también. Poulides. Los escenarios mundiales relanzan los valores de la diplomacia multilateral ante esta crisis humanitarias, climáticas, económicas y bélicas. Son necesarias reflexiones comunes, afirmó el decano del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede en su saludo al Santo Padre con motivo de las felicitaciones por el nuevo año. El diplomático chipriota también destacó que el diálogo intergeneracional es necesario. En nombre de todo el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede en el encuentro de saludo con motivo del nuevo año, el decano Georgios Poulides, embajador de Chipre, dirigió un saludo al Papa Francisco con un pensamiento dirigido, ante todo, a todas las personas ancianas, mujeres, niños que sufren en el mundo a causa de las guerras y los conflictos, añadiendo lo siguiente, que la Tercera Guerra Mundial a pedazos, citada varias veces por el pontífice, es una realidad cada vez más evidente ante nuestros ojos consternados y a nuestras manos impotentes. Varias veces, dijo el diplomático, dirigiéndose al Papa, nos ha llamado a ser artesanos de la paz, al servicio de los pueblos y del bien común, superando nuestros particularismos y trabajando en una diplomacia de diálogo, capaz de buscar lo que une y alejarse de lo que nos divide. Poulides luego agradeció al pontífice la sugerencia de modos y acciones para resolver los numerosos problemas del mundo contemporáneo y la invitación a afrontar los desafíos del mañana para los cuales debemos prepararnos. Promover el diálogo intergeneracional. El embajador de Chipre también recordó la petición de respuestas comunes y multilaterales que instó el Papa Francisco, teniendo en cuenta la crisis o las crisis humanitarias, climáticas, económicas y bélicas, y destacó que el mundo global en el que vivimos hoy nos exige una profunda reflexión común y nos invita a volver a creer en los valores de la diplomacia multilateral. Finalmente, Poulides destacó con una mirada a las nuevas generaciones, destacó que es necesario un diálogo intergeneracional que tenga en cuenta el pasado y fomente el debate entre jóvenes y ancianos, porque solamente así existiría la esperanza de generar una buena política que pueda corregir los desequilibrios económicos e invertir en el futuro. Este es el mensaje en resumen. También contar que la Santa Sede, relaciones diplomáticas y con estados, organizaciones, nos dice lo siguiente: en el día del discurso del Papa al cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano, la nota recuerda los 184 estados con los que existen relaciones plenas, además de las organizaciones supranacionales, relaciones plenas establecidas también con el Sultanato de Omán, acuerdos de diversas naturalezas firmados en Kazajistán y Vietnam. Son 184 estados que mantienen actualmente relaciones diplomáticas plenas con la Santa Sede. 184. A ellos hay que añadir la Unión Europea y la Soberana Orden Militar de Malta. Las misiones diplomáticas acreditadas ante la Santa Sede con sede en Roma son 91, entre ellas las de la Unión Europea y la Soberana Orden Militar de Malta, y también tienen sede en Roma las oficinas acreditadas ante la Santa Sede, la de la Liga de Estados Árabes, la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El 23 de febrero, la Santa Sede estableció relaciones diplomáticas plenas con el Sultanato de Omán. El 19 de julio se ratificó el acuerdo suplementario al acuerdo entre la Santa Sede y la República de Kazajistán sobre relaciones mutuas de 24 de septiembre de 1998 relativo a la concesión de visados y permisos
de residencia al personal eclesiástico y religioso procedente del extranjero, firmado el 14 de septiembre del 2022. ¿Sabías tú ese dato? El 27 de julio se concluyó con Vietnam el acuerdo sobre el estatuto del representante pontificio residente y la oficina del representante pontificio residente en Vietnam, con el consiguiente nombramiento de un representante pontificio residente el 23 de diciembre. Datitos sueltos. La semana de oración por la unidad de los cristianos, como cada inicio de año, los días 18 al 25 de enero, se celebra la semana de oración de la unidad por los cristianos, por la unidad de los cristianos. El dicasterio por la unidad de los cristianos ha publicado los textos de la semana de oración y mención. La preparación de estos materiales fue confiada a un grupo ecuménico de Burkina Faso apoyado por la comunidad local de Cheminouf, se debe ser, con el lema amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pasaje bíblico que he tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 10, 27. La iglesia se prepara para celebrar la semana de oración por la unidad de los cristianos que este año se desarrollará del 18 al 25 de enero del 2024 en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, donde enero es normalmente un periodo festivo. Las iglesias suelen celebrarse la semana de oración cerca de Pentecostés.